Chicas, chicos, buenos días. En sesiones anteriores vimos la poesía española contemporánea y el teatro español contemporáneo. Para terminar con la materia de este curso, en dos sesiones vamos a tratar la novela contemporánea española. La primera parte corresponde a la unidad octava, al apartado de educación literaria, la literatura, y la vamos a encontrar entre las páginas 190 y 193. Bien, para hablar de la novela española contemporánea tenemos que empezar por la generación del 98. Vamos a encontrarla en la página 190. Si os recordáis, hablamos de la generación del 98 al tratar de poesía, en concreto de Antonio Machado, también de Juan Ramón Jiménez, pero la novela va a ser, sin duda alguna, el género preferido de esta generación. Se va a caracterizar por el intento de superar la novela realista y naturalista de finales del siglo XIX, es decir, las obras escritas por Benito Pérez Galdós, por Juan Valera o por Emilia Pardo Bazán. También por la construcción de un personaje central que viene a ser el reflejo de las ideas y preocupaciones del autor, por el equilibrio entre la acción externa y la reflexión de este personaje o de otros personajes que aparecen a su alrededor en las novelas. Los máximos representantes de la novela de la generación del 98 son Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Azorín. En cuanto a Miguel de Unamuno, nació en 1864 y murió en 1936, vamos a encontrar información sobre él en la página 190. Os diré que fue un destacado intelectual cuya obra viene a ser la proyección literaria de su vida. Temática, pues se ocupa sobre todo del sentido de la vida, de la angustia ante la muerte, de la existencia de Dios, del ansia de eternidad y del tema de España, común a la generación del 98. Lo más destacable es su sentimiento trágico de la vida, es decir, sus novelas plantean conflictos de conciencia. Si va a suceder en Niebla, San Manuel Bueno Mártir o en Amor y Pedagogía. También escribió ensayos, uno sobre la vida de Don Quijote y Sancho, poesía y teatro. Aquí tenéis un vídeo que es un fragmento de una película que apareció el año pasado titulada Mientras dure la guerra. Habla de cuando Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca y hubo de enfrentarse a Franco, o por ser exactos, al general Millán Astray, en un episodio célebre que pues siempre es recordado como muestra de su independencia y de su afán de libertad. En cuanto a Pío Baroja, nació en 1872, murió en 1956 y aunque estudió medicina, se ganó la vida como periodista y escritor. Su carácter fue escéptico, es decir, no se creía nada, era una persona que dudaba de todo, inconformista por la misma razón e independiente. De ahí la visión pesimista que tiene del mundo y de la vida. Escribe novelas de personaje y las agrupa en trilogías, esto es, de 3 en 3. Por ejemplo, Zalacaín el aventurero pertenece a la trilogía La tierra vasca o La busca pertenece a la trilogía La lucha por la vida. Además, tiene una novela de formación que se titula El árbol de la ciencia, en la que habla de la vida de un joven médico, que es un trasunto, es decir, reflejo de su vida. Aquí tenéis un pequeño fragmento de la versión cinematográfica de La busca de Pío Baroja y no me puedo resistir a pasaros ya el fragmento, independientemente de que luego podáis consultarlo tranquilamente cuando os enlace esta presentación a vuestros correos o lo publique en el tablón de anuncios. Y no me puedo resistir porque habla un poco de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, de las condiciones políticas que rodean a esta generación, a la generación del 98. ¿Cómo es España a final del siglo XIX, principios del XX, y de qué forma esto se plasma en la literatura? Bien, vamos a ver este pequeño fragmento de La busca de Pío Baroja en su versión cinematográfica.
Al acabar el siglo XIX, España se despertó del hermoso sueño de la Restauración, un sueño que había empezado con la coronación de Alfonso XII. Los hombres de la Restauración creyeron de buena fe haber acabado para siempre con las luchas fratricidas que habían durado más de 50 años. Creyeron haber garantizado a España un futuro de progreso y felicidad. El llamado desastre colonial, como un grito, pulverizó todas esas ilusiones. Nuestro país, sin colonias, con una agricultura social y técnicamente atrasada, con una industria débil, con una población en constante aumento, se enfrentaba con el mundo moderno en las peores condiciones que cabe imaginar. Parecía que el mundo avanzaba y nosotros estábamos parados. Los hombres de la Restauración no supieron entender el mundo del trabajo. Los trabajadores pedían salarios más altos, mejora de sus condiciones de vida, seguros sociales y de paro. Los gobernantes, en sus discursos, replicaron que las laboriosas clases populares eran víctimas de pérfidos engaños y de ilusiones absurdas. En las calles estalló la que entonces llamaron cuestión social. Si alguno podía subir desde el mundo del trabajo al mundo de los afortunados, muchos podían caer desde el mundo del trabajo al mundo de la delincuencia. Expulsados de los pueblos por el hambre, de sobra en las ciudades ya ocupadas, miles de migrantes, de desarraigados, formaban un ejército de miseria e ignorancia. Entre los trabajadores y delincuentes había una zona mixta de mendigos, prostitutas, golfos, vagos, raterillos. En este mundo se desarrolla la historia de Manuel, un adolescente que llegó a Madrid en donde inicia su lucha por la vida. Para él, como para su patria, el futuro era una mezcla de amenaza, incertidumbre y confusión. Bien, aquí tenéis como una ambientación de lo que es la novela que describe perfectamente las condiciones en las que se va a desarrollar, pues no solo esta novela, sino la vida de estos autores de la generación del 98. Finalmente vamos con Azorín, que nació en 1873 y murió en 1967. Azorín es el seudónimo, es decir, el nombre literario de José Martínez Ruiz, y también al mismo tiempo es el protagonista de una de sus más importantes novelas, La voluntad. Azorín se caracteriza por la evocación de personajes o ciudades del pasado, sobre todo en obras de tipo ensayístico como Los pueblos o Castilla. En general también se caracteriza por la descripción impresionista de paisajes de gentes de España, por su estilo claro y sencillo, con frases cortas y por la gran adjetivación que tiene en estas obras. Se deriva pues de ese predominio de la descripción. Las novelas más importantes son La voluntad y Las confesiones de un pequeño filósofo. También escribió ensayos, como os he dicho antes, uno titulado Clásicos y modernos, que trata de la literatura española de los siglos de oro, y también escribió alguna pieza de teatro. Aquí tenéis un pequeño fragmento de la novela La voluntad, en la que pues describe un paseo del protagonista llamado Azorín, como él adoptó, pues con el mismo nombre que adoptó como seudónimo literario. Finalmente, para retener los contenidos, os propongo que hagáis dos ejercicios. El primero corresponde a la página 191 a una novela de Unamuno, A Niebla. Y allí tendréis que responder a las cuestiones que se os plantean y que tienen que ver con la temática de esta novela de Niebla y en general de la obra de Unamuno. En cuanto al segundo ejercicio, el ejercicio número 3 lo vais a encontrar en la página 193 y tendréis que definir de alguna forma el estilo y las características de los escritos de Azorín, distinguiendo las partes narrativas de las descriptivas. Bien, recordad en cualquier caso que trataremos de corregirlos en nuestro próximo encuentro en Meet, si es que al final no acabamos yendo a las aulas en junio, y que si tenéis alguna duda en cualquier momento podéis consultarla conmigo en nuestra aula virtual o en estos encuentros en Meet. Muchas gracias.